Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Mi trabajo no es arriesgar la vida. A veces arriesgo mi vida por mi trabajo. Y lo menos posible, además. Porque nuestro trabajo no deja de ser la resolución de una ecuación. Y la ecuación es, ¿cuánto riesgo asumo? Tengo que maximizar el contenido y minimizar, y si puedo eliminar el riesgo. Porque yo no estoy aquí, no voy a esos sitios para probar a nadie que soy muy valiente. Es más, ya lo digo, no lo soy. Marc Ginedas Izquierdo, periodista, amigo de David. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Quién es David para ti? Para mí es mi referente, uno de mis referentes, uno de mis, diría que dos referentes periodísticos en España. Yo con David lo conocí en el 2003, durante la cobertura de Irak, de la guerra de Irak, poco después de que se instalaran las tropas españolas. Y bueno, David ya que había llegado a Irak representando un periódico supuestamente regional que no tenía tradición de enviar a corresponsales, y bueno, nos llevaba a la delantera, yo lo vi clarísimamente, ¿no? A pesar de que bueno, ahí los periodistas nos conocíamos todos, ahí llegaba este chico que para mí ha revolucionado el mundo del periodismo internacional en España, ¿no? Y lo ha sacado incluso, diría yo, de su provincianismo, ¿no? Bueno, se fue 2003, fue ese primer contacto, ¿no? Y 3 años más tarde, él trabajaba ya con un fotógrafo del periódico, colaborador, y querían hacer un viaje a Afganistán. Entonces el fotógrafo pidió permiso y le dijeron, bueno, aceptamos ese viaje siempre y cuando lleves un redactor del periódico, ¿no? Entonces yo ahí me metí, pues eso, como con calzador en un viaje que no había ideado yo, poco como de paquete, de furgón de cola. Y ahí pues vi que estaba una periodista con un talento excepcional, natural, innato, ¿no? Y allí, pues bueno, yo abrí mis horizontes profesionales, ¿no? Llevaba ya algún tiempo en la profesión, pero bueno, este periodista que era 10 años más joven que yo, pues yo pensé, bueno, es que tengo muchas cosas que aprender de él, ¿no? Entonces en ese viaje, bueno, él tenía una serie de encargos, como nos daban a todos, de hablar con mujeres en Afganistán, de hablar con los mandos militares, hablar con la gente, pero él quería ir más allá, ¿no? Quería hablar con aquellos en los cuales inconscientemente nosotros hablamos o apartamos, porque son supuestamente los enemigos de nuestro país, que son, en este caso, eran los talibanes, ¿no? Bueno, y después de, yo creo que 2 semanas de viaje, que fue muy interesante, conseguimos hablar por primera vez por teléfono con los talibanes, ¿no? Luego vendrían ya las entrevistas en cámara y las personales, ¿no? Y eso, ninguno de nosotros nos damos cuenta, ¿no? Pero eso es un hito en el periodismo, en la historia del periodismo internacional español, ¿no? Por primera vez un medio hablaba con el enemigo, algo que en Estados Unidos, en Francia, estaba muy bien, muy asumido, ¿no? Entonces, bueno, y eso fue el inicio. Como en Afganistán, digamos que como no cambian la hora por razones religiosas, pues había mucho tiempo para estar juntos, ¿no? Porque a partir de las 5:30 se hacía oscuro y no había nada que hacer. Y entonces ahí encontramos muchísimos puntos en común en lo esencial, ¿no? En la carcasa éramos totalmente diferentes. Yo era una urbanita de Barcelona que me ponía crema hidratante. Además, yo recuerdo además que al principio me preguntaban, bueno, ¿y qué te pones tú por las mañanas? Yo, no, es una crema para el sol, porque
me da tanta vergüenza decirle a él, un chico de Artajona, cuya cosmética seguro que era la Hueja Oncia, ¿no? Pongo una crema hidratante, ¿no? Y sí, entonces, bueno, entonces nos reíamos muchísimo, pero sobre todo, vamos, yo vi, pues eso, una persona periodista que no militaba en ningún partido político, que no militaba en ningún estado, ni siquiera militamos en el nuestro. Ni siquiera militamos en el nuestro. Y eso, había una comunión perfecta de principios y de valores, ¿no? Y luego había otra cosa que también era muy importante y que además yo eso lo puedo contar con los dedos de la mano, ¿no? Cuando haces una cobertura de conflictos con una persona y tú sabes que la persona que tienes al lado va a correr la misma suerte que tú. Es decir, uno para todos, éramos 3 personas, Sergio el fotógrafo, David y yo, y éramos uno para todos y todos para uno. Nadie, íbamos por desiertos, nos podíamos tener un mal encuentro, pero bueno, nadie iba a dejar a nadie atrás y todos íbamos a correr la misma suerte. O salíamos de ahí o no salíamos de ahí, pero todos íbamos en un mismo grupo. Eso no es tan fácil. Eso es una excepción contable en el mundo, diría incluso de los corresponsales que cubrimos conflictos. A mí no me gusta, como a él tampoco le gusta la palabra corresponsal de guerra. Hay una demasiada aureola mítica. Yo me considero un especialista en la Unión Soviética y el mundo árabe islámico. Y para poder trabajar en lo que me gusta, en esas zonas del mundo que siempre me ha interesado tanto, he tenido que desarrollar una serie de técnicas para cubrir conflictos, ¿no? Porque ahí hay conflictos, hay una guerra en Ucrania, hay guerras en el mundo árabe islámico, etc., ¿no? Pero yo no veo las guerras porque me gustan las guerras, ni porque aborrezco las armas. Y lo que decía él, vamos, estoy al 100% de acuerdo, I wholeheartedly agree, que decía que yo no voy a una guerra para arriesgarme, para que la gente piense lo valiente que soy. Es más, lo que tengo que hacer es minimizar los riesgos. Evidentemente siempre hay una parte que vas a tener que asumir de riesgo y de exposición. Ya pues un 10% que te pase algo, pero desde luego en ningún caso voy allá porque me guste las armas, no me gustan nada. Y bueno, y tampoco y me parece que hay otras facetas del periodismo, con el periodismo local, cuando tienes que tratar con un político corrupto, que me parecen bastante más heroicas de lo que hacemos nosotros. Marc, ¿en qué punto, cuando se está en ese país en el que a las 5:30 de la tarde ya es de noche y quedan muchas horas, esos momentos que habéis tenido de soledad, de encontraros el uno con el otro y conoceros más allá de ese periodista que ha salido a trabajar? No dejaros ninguno atrás, ir juntos hasta el final, ¿de eso se habla? Yo no sé si se habla o no. ¿O se entiende? Tú sabes que eso va a ser así. No, eso simplemente se percibe, eso se siente. Y se siente porque la persona te ha demostrado durante el viaje, evidentemente, pues él tiene unos intereses, tiene unos cierres, tengo unos otros cierres. Hay un fotógrafo que necesita salir a la calle cuando hay unas horas determinadas de luz. Entonces eso se siente cuando tú ves que la otra persona es capaz de ponerse en tu piel y decir, bueno, es que claro, hay que salir a la calle, aunque a mí no me interesa en estos momentos porque tiene un cierre, o hay que salir a la calle porque Sergio tiene que sacar fotos, porque a las horas centrales del día la luz es muy mala y Sergio no va a poder sacar. Y eso es una cuestión que se siente porque ves que la otra persona es capaz de ponerse en tu piel y en tu pellejo. Y el hecho de cubrir o no cubrir conflictos no garantiza que la persona que tengas enfrente es una persona empática. Más bien hay veces que encuentras gente que muy subida a la parra, muy egotizada, y poco y no sé, yo creo que con falta con la solidaridad no es dedicarse a ser corresponsal de guerra no es garantía de ser una persona solidaria en el trabajo. ¿Cómo te enteraste de lo que había pasado en Burkina Faso? O sea, fue bastante... Yo estaba trabajando en Afganistán, de repente, en Rusia, ya había bastante problema en Ucrania, etc. Y yo recuerdo que, bueno, que oí la noticia de que había 2 periodistas que habían desaparecido.
Entonces pensé, bueno, dado mi experiencia y mi experiencia como periodista que he sido secuestrado, pensé, bueno, si han sido extremistas, lo más probable es que esta gente esté todavía con vida, ¿no? Y bueno, sé que Rosaura me intentó localizar, pero no tenía mi teléfono de Rosaura, la esposa. Me intentó localizar para ver si yo podía, digamos, ayudar precisamente dada esta experiencia, y no me logró localizar, ¿no? Y bueno, al día siguiente, bueno, pues me salió el nombre de los periodistas y se confirmó que habían fallecido, ¿no? Y yo, no, o sea, cogí, me encerré en la sala, desconecté el teléfono, sabía que me iban a pedir una crónica desde Barcelona, no me la pidieron al final y bueno, simplemente necesité como, pues eso, todo el resto de ese día para poder asumir la noticia, ¿no? Asumir la noticia de que David no iba a volver, ¿no? O sea, pues eso, de que había pasado eso. Además me pregunté muchísimo cómo podía pasar una cosa así, porque David era una persona extremadamente prudente, extremadamente meticulosa a la hora de preparar sus viajes. Vamos, yo recuerdo, por ejemplo, en Libia, durante la caída del régimen de Muammar Gaddafi, en ese caos que envolvió Libia durante unos cuantos días, pues recuerdo que trabajaba con una persona con la cual estaba diciendo, bueno, no, es que tenemos que seguir las milicias que persiguen a los gadafistas. Y Gaddafi dice, no, nos tenemos que quedar aquí, en Trípoli, porque hay muchísimas historias que contar, y de hecho las había, es decir, o sea, vamos a ver, o sea, Gaddafi dejó un reguero de muerte brutal, dejó, o sea, a unos prisioneros que tenía, antes de retirarse, los mató tirándoles una granada, y quedándose ahí, David cubrió, literalmente sacó a esa gente, que algunos de ellos, o sea, las explosiones les había dejado literalmente solo la calavera, y es una historia importantísima, ¿no? O sea, no iba buscando el pim pam pum, no lo iba buscando, nunca lo buscó, nunca lo buscó, nunca ese subidón de adrenalina que todos sentimos y del cual que yo considero que tenemos que ser muy conscientes todos, ¿no? Porque es una sensación de euforia que sientes cuando estás y no es más que una reacción del cuerpo como defensa ante una situación que percibe de estrés. David era muy consciente de ello, o sea, no podíamos ser unos adictos a la adrenalina, y sobre todo entendía perfectamente que más que el pim pam pum, lo interesante está en Trípoli. Lo que había hecho Gaddafi, Gaddafi antes de retirarse sembró la ciudad de francotiradores que disparaban sobre la gente. Y él dijo, de perdidos al río, si me voy al infierno, no, se va a ir todo el mundo conmigo. Y recuerdo, por ejemplo, haber entrevistado a un niño que tenía la columna partida porque un francotirador había disparado contra él. O sea, es decir, ese niño, es decir, ¿qué objetivo podía ser ese niño? O sea, ese niño iba a estar durante el resto de su vida en una silla de ruedas, no podía mover ese brazo, solo podía mover uno y una columna. Y recuerdo que además la doctora trajo unas radiografías, el niño con la única mano que podía alcanzar intentó coger las radiografías porque nadie le había dicho que ese niño no podía volver a caminar, ¿no? Eso es muchísimo, infinitamente más importante que el pim pam pum. Y cuando supiste que David no quiso dejar tirado a su compañero, a Roberto Fraile, malherido, según cuentan algunos testigos y han recogido los medios españoles, ¿qué pensaste? Bueno, pues David, que es David, que es lo que siempre uno, vamos, o sea, David jamás, es que no tiene corazón para actuar de otra manera. Entonces, bueno, o sea, no solo es que me encajó, sino simplemente es que, vamos, estoy segurísimo de ello, ¿no? Luego después el gobierno de Burkina Faso ha intentado echar un poco ha intentado filtrar una serie de cosas que eran totalmente falsas, ¿no? Por ejemplo, que si David y Roberto, pues, usaban las armas, o sea, que iban armados. A mí me gustan las armas. A nosotros nos gustan las armas, ni nos gusta, ni yo creo que ni siquiera sabía cómo manejar una de ellas, ¿no? O, por ejemplo, ¿Tuvieron mala suerte?
Yo no sé lo que pasó, no conozco los detalles. Creo que la investigación tiene que esclarecer más cosas, pero evidentemente a mí no me parece muy normal que ellos dos, para que les suceda lo que les ha sucedido, y la escolta compuesta por decenas de hombres armados, pues haya vuelto literalmente intacta, casi intacta, ¿no? Y esos artículos que han salido posterior y esas filtraciones del gobierno de Burkina Faso me parece que van en la línea de justificar lo que es injustificable. Y he hablado con compañeros que conocen mejor África, yo conozco muy poco África, ¿no? De hecho, o sea, David últimamente trabajamos en ámbitos ya muy diferentes, entonces por eso a Rosario le costó tanto, le costó contactar conmigo, ¿no? Yo trabajaba en Rusia, él trabajaba más en el ámbito africano, etcétera, ¿no? Pero por lo que he hablado con compañeros en África, lo que decían que ellos presionaron para que ese viaje se hiciera, me dicen que, bueno, que si verdaderamente el gobierno no considera que esa excursión no se hace, punto, ¿no? Entonces, todo lo que me ha parecido simplemente, pues eso, excusas de mal pagador, ¿no? Y como mínimo, el gobierno local no ha protegido adecuadamente a unos periodistas que al fin y al cabo iban allá a informar acerca de un problema muy grave que es la caza furtiva y en defensa de un Estado, como era en Burkina Faso o Alto Volta. Cosas desde luego pasan, ya nos has dicho que tú fuiste uno de los periodistas secuestrados, todos recordamos esos meses de incertidumbre. Tiempo después, ¿has conseguido tratar de entender qué fue lo que pasó? ¿O tienes la misma idea que el primer día? ¿En qué momento te das cuenta de que estás secuestrado? Yo tengo muy claro, desde el principio tuve muy claro lo que hay ahí detrás. Hay muchas más cosas de las que aparecen, ¿no? El Estado Islámico no aparece así como de la nada, ¿no? Pero eso todo saldrá, todo saldrá. Y bueno, yo voy trabajando. Por el momento es lo único que te puedo decir. Y yo creo que tengo muy claro que lo que pasó, desde luego los sirios no tenían nada que ver con ello. ¿Cuándo te diste cuenta de que...? Eso sí, eso desde el principio. Yo me di cuenta de que una insurgencia que exigía, que pedía democracia, de repente se convirtió en algo muy extraño. Y me parece muy interesante, todavía es muy reciente, saber por qué sucedió eso. ¿Por qué sucedió eso? Entonces, es decir, o sea, lo que sí está claro que la gente que ordenó secuestrarme o que decidió, cuando me interceptaron, que yo no iba a ser liberado, como habían sido liberados otros prisioneros que habían pasado por el mismo trance, pues eso me parece muy interesante. Pero esa gente esos no eran sirios, no eran los sirios que llevaban luchando desde 2 años atrás por la democracia en su país. Eso lo tengo muy claro. Y ahí dejo. Ya hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Mar, solo una cosa más. En un momento de secuestro, no sé el tiempo que pasaste solo, qué contacto tenías o no con el exterior, ¿se llega a perder la esperanza o no? Al final uno, para mantenerse fuerte también, está convencido de que, bueno, no va a pasar, no sé el tiempo que voy a estar aquí, pero de aquí voy a salir. A ver, yo estaba como bastante en paz conmigo mismo, independientemente de que a veces, bueno, primero era una persona que rezo a un ser superior, a un poder superior, y eso me da mucha tranquilidad y mucha paz, ¿no? Y además, entonces, pues eso me dio bastante, luego, tranquilidad. Luego otras cosas que pensaba, bueno, tú en la vida has tenido muchísima suerte, has podido conseguir lo que tu sueño, ¿no? Como David, ¿no? Dedicarte a esto. ¿Cuánta gente quería hacerlo pero no ha podido porque no tenía ni siquiera la oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre fui consciente de que había un peaje a pagar, ¿no? Siempre pensé que el peaje era el peaje de tu vida, pero el peaje en realidad fue un secuestro. Lo que ha hecho este secuestro, o sea, porque todo sucede yo pienso que todo sucede por alguna razón. Y en la vida, o sea, las cosas no son slow China, como dicen en ruso, sino que pasan por algo. Y eso me hizo mucho más consciente de mi familia, ¿no?
por ejemplo, y ahora, pues bueno, que mis decisiones, yo antes me jugaba la vida, o pensaba que me jugaba la vida, o asumía el riesgo. Y aquí tienes a mi hermana y a mi hermano con esa cara, esa imagen de distante, de decir, bueno, yo conmigo no va la cosa, pero en realidad con él sí que iba la cosa. Emoción compartida. Eso es de mi hermano es totalmente emoción contenida falsa, porque estaba totalmente, digamos, embargado de la emoción. Y bueno, mi hermana, evidentemente, mi hermana sí que deja de darle una suelta a sus sentimientos. Mi hermano siempre tiene que contenerlos, pero bueno. Entonces, claro, o sea, cuando regresé me di cuenta que mi sobrina había sacado malas notas, que mi hermano no se podía concentrar en el trabajo, entonces pensé, bueno, es que tus decisiones... Un secuestro además es terrible, porque un secuestro, a diferencia de si te sucede, te acabas muriendo, pues no puedes pasar página. Entonces eso es un sinvivir para las familias, ¿no? Y lo sé además porque las familias, por ejemplo, el único secuestrado cuyo paradero todavía se desconoce, que es John Cantley, pues para la hermana de mis compañeros, para la hermana es un sinvivir, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me hace pensar mucho en lo que pueda, pues medir mis pasos incluso con mayor meticulosidad, ¿no? Incluso en Rusia. Pero en Rusia, porque Rusia no es un país, aunque no es cubrir no es una situación de conflicto, pero es un país en el cual hay una serie de, bueno, estamos sometidos a muchísimas presiones y hay líneas rojas que a la hora de traspasarlas, pues bueno, tengo muy presente a Cristina y a Jorge a la hora de pensarlo como lo hago. Antes era como un poco más inconsciente. Eres el corresponsal del periódico ahora mismo, efectivamente, en Rusia. Has querido acompañar en este homenaje a David, estando las cosas como están. Tú tienes que tener fuentes más oficiales que las que tenemos los demás, porque todo el mundo lleva una semana esperando que Putin lance ya el misil. No, vamos a ver, hubo un momento crítico, que fue el sábado, cuando Estados Unidos empezó a decir que la guerra era inminente, que el miércoles, es decir, el día anterior al día anterior de la entrega de premios, pues iba a lanzar la invasión. Yo no, evidentemente yo no tengo ningún, vamos, todo lo contrario, o sea, no tengo ningún hilo directo con el Kremlin, más bien todo lo contrario, el Kremlin, por lo que yo he podido sentir, no me quiere demasiado. Sentido común, hay que tener más. Yo creo que no, yo creo que o sea, Putin es mucho más predecible de lo que la gente se piensa. Yo nada más que voy a remitirme a lo que dijo un artículo Yulia Latynina, que es una periodista independiente, en un artículo en New York Times, una periodista independiente que hablan que es sucesora de Anna Politkovskaya. Entonces, bueno, ella dijo que Putin es predecible y cuando solo entra en aquellos conflictos en los cuales sabe que va a ganar. Porque si piensa que va a perder, Putin no va a entrar ahí. Putin es un perfil psicológico que ha sido muy estudiado por los psicólogos. Espero que la embajada rusa no vea este programa, pero bueno, pero Putin es un matón de barrio. Literalmente así. Entonces, pues le gustan los fuegos artificiales, pero si las cosas se ponen serias, se encoge como un caracol. Entonces, lo único que podía provocar o que yo cancelara mi visita a Navarra es una invasión en toda regla, ¿no? Pero una invasión en toda regla, eso significa, es algo así como la Alemania invadiendo Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí Rusia tiene muchísimo que perder. No solo en sanciones, que son muy graves, pero aunque Putin eso pues, le importa bastante, le puede importar relativamente, porque al fin y al cabo no va a ser él quien las va a sufrir, sí que le puede importar el hecho de que Rusia tiene 3.000 tanques, pero los ucranianos tienen 8.000 proyectiles antitanque. Si entra, iba a ser una pérdida importante. Entonces, esta situación, si yo pensaba, bueno, pues, evidentemente se va a mantener esta situación de no guerra, no paz, un poco, y eso, pues bueno, eso no es razón para que yo no venga a una cosa que sucede una vez en la vida, que es honrar a una persona a la que yo quiero tanto y a la que considero que tengo una deuda con él profesional. Porque lo que está pasando en Rusia, desde luego que es apasionante para un periodista como tú, que has vivido tantas situaciones de conflicto en un país, como dices, que también está en conflicto y que les gusta también mucho las imágenes. Estábamos viendo al presidente argentino departiendo con Putin y hemos visto también a Macron.
uno con una mesa de 4 metros, otro con una mesita mucho más cercana. ¿A qué juega Putin? Putin juega, bueno, es una persona que a él le gusta intimidar a aquella gente que considera que cree que te intimidar. Volvemos a repetir, Putin es un narciso, un matón de barrio. Esto es un disparate. Oficialmente lo que dice el Kremlin, yo estoy bastante de acuerdo contigo. Lo que oficialmente dice el Kremlin era que nos ha aceptado hacerse una PCR y que porque el gobierno francés lo que no quería era que tuvieran el ADN del presidente Macron. Eso puede ser verdad, pero a ver, Putin no es la primera vez que intimida, ¿no? O sea, antes de que sucediera todo esto, antes de que las cosas estuvieran tan mal, las relaciones estuvieran tan mal, se reunió con Angela Merkel en Sochi, en una ocasión, cuando hubo una primera crisis del gas, ¿no? Sabía que le iban a leer la cartilla y Putin, sabiendo perfectamente que Angela Merkel tiene un problema, bueno, o sea, un pánico a los perros, en el momento de la entrevista abrió la puerta y permitió que llegara, hay fotografías, y permitió que el perro lo olisqueara, y, es decir, es una forma de pánico, ¿no? Con una cara de pánico. Entonces, bueno, pues Putin puede decir lo que quiera, pero precedentes hay de persona que, o por ejemplo, bueno, en esta misma visita, Macron llegó, no había un coche esperándole al pie del avión, no había nadie para recibirle, tuvo que atravesar, con un cierto sentido, es una humillación, no se deja ser un jefe de Estado, a pie el espacio que había entre el avión y la terminal para autoridades. Entonces, pues bueno, o sea, Putin puede decir lo que quiera, pero literalmente, pues, precedentes existen, ¿no? Entonces, pero yo insisto que es un personaje mucho más predecible de lo que la gente, de lo que parece, ¿no? De lo que parece. Y el problema, o sea, hay una cosa que yo creo que es importante, que es Rusia es un país que no es, o sea, es una gran potencia, no es la Unión Soviética, no es ningún referente ideológico para ninguna fuerza política, no tiene una economía potente como lo es China, y la única posibilidad que tiene Rusia de reclamar ese estatus de superpotencia que tanto le gusta a Putin es el ejército y la capacidad de montar crisis como esta, o como lo que montó su aliado en noviembre, enviando, pues eso, atrayendo inmigrantes y enviándolos a Polonia, a territorio de la Unión Europea. Pues te seguiremos la pista, desde luego, gracias. Para conocer lo que pase, y te quiero dar de verdad las gracias por haber querido acompañarnos en este rato, recordar la figura de David y contarnos también cómo estás tú. No, yo estoy bien, yo estoy, hombre, un poco con subidón después de recordar a David, con mucha tristeza porque pensaba que esto le hubiera gustado mucho tenerlo en vida, pero yo pienso que David, donde esté, estoy seguro que estará muy satisfecho porque él ha cumplido una función tremenda en este país y en el periodismo, y bueno, y yo estoy muy feliz de estar aquí hoy. Y muchas gracias por invitarme. Marc Marginedas, muchísimas gracias a ti. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.